Bueno, comenzamos el conversatorio, querido Amado. Formalmente te saludo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Qué formalidad. Muy bien. Lo tenemos aquí en línea para participar a Sergio De Piero, politólogo. Querido Sergio, ¿cómo andás? Muy bien, todo muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un lujo. Están escribiendo alumnos o exalumnos. ¿De quién? ¿De Sergio? ¿Sí? Espero que bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con Hernán Lacunza, el último ministro de Economía el último ministro de Economía que tuvo Mauricio Macri, el hombre además que va a pasar a la historia de los ministros de Economía, de la historia universal, por haber anunciado el reperfilamiento de una deuda en su propia moneda emitida por su propio gobierno. Vamos a escucharlo. Pero eso ya pasó, Alejandro, digo, estamos en febrero de 2022 discutiendo un programa con el Fondo Monetario, que mejor que haya que no haya. Entiendo no la tuya, pero digamos en el debate político público, las chicanas de que si, bueno, y antes y después. La verdad que, déjame suponer por un momento que hubo improvisación, qué sé yo, esto enunciado. ¿Y qué? Es una improvisación pasada, no se corrige con una improvisación presente, la agrava. Entonces, estamos discutiendo del actual. Bien, a ver, bajándole el precio, Hernán Lacunza, al endeudamiento del macrismo, que fue 6 de cada 10 dólares que tenía prestado el Fondo Monetario se lo había prestado a un solo deudor, en este caso a un solo país, la Argentina. Y estamos hablando en términos nominales del préstamo del Fondo Monetario más importante de toda su historia, desde su fundación hasta las 11:20 del 18 de febrero del año 22, que estamos en estos momentos. La movida de Lacunza es bajarle el precio a la responsabilidad del macrismo, Amado. Sí, bajar el precio y tratar de esconder una situación. Porque hoy estamos enfrentando un problema que se generó en el gobierno de Macri. Mirá, hay algo que, viste que a ellos les gusta decir, dato mata relato, porque siempre les gusta meter la palabra mata en todo, pero si querés un dato, Mauricio Macri asumió con $0 de deuda en el Fondo Monetario Internacional y se fue en 4 años con 44.000 y pico de millones de deuda. Ese es un dato muy concreto. Se fue endeudando a la Argentina con bonos a 100 años, como habían sido los bonos originales de la Baring Brothers en tiempos de Bernardino Rivadavia. Así que esto tiene una larga historia. Y claro, lo de Lacunza puede parecer una actitud proactiva que yo podría compartir. Le baja el precio a Lacunza. Claro, por eso. Diciendo, bueno, ya está, es una cosa del pasado. Atrás de una actitud aparentemente proactiva hay un operativo de esconder, te diría, el problema más severo que tiene la Argentina hoy. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no podemos dejar de decir que Argentina tiene un problema que no lo generó ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que hay estudios de opinión pública, justamente por esto. Hay estudios de opinión pública que indican que un sector de la sociedad, que no es mayoritario, pero es importante, adjudica el endeudamiento al gobierno de Alberto Fernández y no a Macri. Y ahí hay un error, esto es una opinión, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, arranco con Sergio, quizás comunicacional del gobierno, ¿no? De no generar la narrativa en un día, una interpelación a la sociedad, de cuáles fueron las responsabilidades del endeudamiento durante el macrismo. Sergio, ¿qué observas vos en eso? En la frase de Lacunza y en el estudio de opinión pública. Es interesante. Yo el reportaje, esa entrevista a Lacunza la escuché casi completa y tuvo otro momento bastante maravilloso que dijo, bueno, la verdad es que me aburre un poco hablar de 2018, ¿no? Bueno, me causó por lo menos risa. Bueno, pero forma parte de una narrativa eso, ¿eh? Totalmente. O sea, no es... Hay un sentido en el me aburre hablar del 2018 cuando estamos hablando de algo que es un hecho absolutamente histórico en la historia de los vínculos entre los países y los organismos multilaterales. Lo que pasó en Argentina es realmente un hecho absolutamente anormal. Y de su gestión, porque esto que trae
Sí, en ese Sergio. caso el ministro era Duhovne, ¿no? Está bien, Pero su pero gobierno. decir me aburre. Uno vive analizando, reanalizando, recordando anécdotas. Además, con ¿No todo te vas a respeto, aburrir? hay un nivel de frivolidad en el me aburre. Los libros de historia hablan de esas cosas. O sea, la humanidad no se aburre de su historia. Sergio, desarrolla la idea, No, disculpa. absoluto, no, en el sentido que, bueno, es algo bastante que hemos repetido, digo, el macrismo no puede reivindicar ninguna de sus políticas de cara a la sociedad, ¿no? La sociedad abierta, digamos, al conjunto de la sociedad, sí, a sectores pequeños de la sociedad, lo que benefició notoriamente, pero a la sociedad en su conjunto no puede decir, bueno, nuestro gobierno deja este mojón en la construcción de la democracia argentina. La verdad es que no tiene nada. Entonces, obviamente, hablar del pasado es me aburro o no tiene sentido lo del pasado, esas frases hechas que no significan demasiado, pero efectivamente el macrismo necesita huir de sí mismo, ¿no? Está frente a esa complejidad narrativa, que si no puede describirse a sí mismo, sino que, bueno, por eso, yo miro la tía por televisión, de vuelta, no sé qué caso, el Lázaro, ¿no? Que estén todavía dando vueltas a Orbaez, que estén dando vueltas con esas cosas, porque efectivamente no pueden recurrir a ningún elemento de construcción de sí mismo, de su propia identidad. La identidad de ellos es el antiperonismo, digamos, no es mucho más allá que eso. Y con respecto a la ausencia de la narrativa del gobierno, digamos. Pero una cosa antes, Sí. Daniel. Acá la CUNSA habla de que hubo improvisación. No hubo improvisación, hubo un plan sistemático de endeudamiento que empezó el primer día con el pago de los buitres. Total. Entonces no hubo ninguna improvisación, ellos tuvieron un plan sistemático de endeudamiento. ¿Me dejás tirarte una pelota envenenada? Todas. Para eso ¿Puedo? son tus 5. No, te tiro una pelota envenenada. Muchos de los actuales miembros de la coalición levantaron sus brazos para firmar el acuerdo con los buitres. Y está mal, eso no cambia en nada. Se equivocaron. Que permitió iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. O se Argentina. equivocaron, o tenía una mala lectura, pero estuvo Bueno, mal. Si se equivocaron, la autocrítica yo no la escuché. Está bien, yo tampoco. Bueno, te quiero decir, ¿no? Porque es importante en ese momento. No, esto para establecer un poco. Porque si no es la política Memento, ¿viste? ¿Viste la película Sí, Memento? claro. Que se tatúan, ¿viste? En el brazo porque se olvidaron lo que hicieron la semana pasada. Se puede hacer política así, que es un poco lo que propone la CUNSA. La CUNSA dice, che, lo del 2018 ya está, prescribió. Sería el momento memento. Claro, no me pregunté del Igual, 2018. A mí me parece que eso es muy cierto que decís, Daniel, porque efectivamente el Frente de Todos reunió espacios que estaban dispersos, ¿no? Ahí más o menos dentro del mismo local. Estaban en barrios distintos, en provincias distintas, que no estaban muy alejados. La posibilidad del triunfo de 2019 se dio porque se conjugó, quiero recordar, hasta unos días antes de cerrar listas, ¿no? ¿Recuerdan? Alberto dijo, me voy a tomar un café con Massa. Massa parecía que no formaba parte de la coalición y finalmente entró. Entonces, me parece que eso también para describir toda la... Una entrevista en duplex con Chubut. Exactamente. No sé si se dice en duplex ya, perdón. Creo que todavía sí. Que el Frente de Todos tiene, y sus crisis o mini crisis que aparecen, digamos, en estos meses, demuestra que, bueno, está un poco difícil de sostener. Apenas hay una crisis, esas junturas que se habían dado, ¿no? esas cosidas de espacios, bueno, se empiezan a resquebrajar y aparecen algunas situaciones. Respecto del relato, ahí está claro que el presidente no ha optado por hacer de la construcción de un relato su articulación política. A mí me parece, porque digo, al mismo tiempo está Me dejás meter un asterisco, Sergio. No existe gobierno sin relato. No, digo que no lo hace, no, desde luego. Digo que no lo hace como una articulación clave de su gobierno, como tal vez fue el segundo gobierno de Cristina Fernández, ¿no? No tanto el primero, pero sí el segundo. Sí, porque por un lado judicializó o Macri. ¿no? Macri construyó la idea de se robaron 2 PBI y la plata que te falta a vos se la robó Devido, Lázaro Báez, Cristóbal López. Sí, pero lo hizo, acuérdense que la campaña de 2010, campaña de medio festilín, ¿no? Todo iba a ser hermoso y bello porque no te iban a quitar nada de lo que teníamos, ¿no? Como que el relato se construyó a medida que vos, bueno, ganó 2020, le permitió también esa idea, ¿no? No, decía que al mismo tiempo judicializó la toma de deuda, un proceso abierto, una imputación, de hecho, ya sobre Macri y los ministros, pero es cierto que en varias cosas el presidente Fernández no opta por la construcción de ese discurso. Mi impresión es que eso también tiene que ver
con que al interior del Frente de Todos habitan familias con diversos discursos, y cualquier intento de vos de hacer un relato mucho más específico, duro en el sentido de cerrado en sí mismo, bueno, te puede hacer resquebrajar la relación con el conjunto o con una parte de esa alianza, ¿no? Sí, el problema es que en ese camino no se resquebraje la relación con el pueblo argentino, los votantes o lo que fuera. Ese es, digamos, que me parece que es un poco el límite de esa situación, ¿no? Desde luego. Ahí me parece que opera claramente la cuestión de la inflación como un tema capital, ¿no? De lo que le toca administrar al presidente, digamos, ¿no? Es cómo administrar políticamente un proceso inflacionario que claramente nos va a acompañar un tiempo. Y los márgenes, Sergio, porque vos en el 2015, esto que vos describías, coincido, el festilindo de hacer política con irresponsabilidad total, había un margen por el nivel de ingresos de la población argentina. Bueno, asumiendo después de Macri, ese margen no existe más. Total. Y me parece que ahí hay otro límite objetivo a la situación. Sin duda, sin duda. Sergio, yo pondría un poquito en duda las, entre comillas, iniciativas judiciales del gobierno para investigar el tema de la deuda. Vamos a poner un poquito en contexto eso. Está claro que ahí está la Procuración del Tesoro, está la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción. Son todos, llamémoslo, dictámenes que se pueden hacer desde el Estado, no vinculantes con respecto a una investigación judicial. También hay una causa judicial, hay que decir, pero esa causa judicial está a los tiempos de, como diría el juez supremo Fait, de la cronoterapia del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial manejando los tiempos. No me imagino a este dispositivo del Poder Judicial llevando adelante una investigación sobre un tema tan sensible como el tema de la deuda, que afecta intereses tan reales como el sistema financiero. Eso por un lado. Y que avaló mientras sucedía. Absolutamente, que avaló como mínimo con la omisión. Claro. Como mínimo con la omisión. No es que, claro, y además, bueno, hay tanto para decir al respecto. Pareciera ser que el Poder Judicial es parte de ese dispositivo de cobertura, más que un dique de contención o un lugar para ir a arbitrar un conflicto. Esto es una observación mía. Y después, el presidente tardó en hacer la denuncia 1 año y 3 meses, porque la hizo el 1 de marzo del año 2021, el año pasado. Sí, como la propuesta que estamos llevando adelante de llevar la deuda. O sea, no es que asumió el día de Corte diciembre. Internacional. El día de diciembre asumió y el 11 de la mañana dijo hay que investigar la deuda. No, esperó 1 año y 3 meses. Y en política, bueno, creo que hay mucho escrito con respecto a cuál es el sentido de oportunidad para llevar adelante las medidas. Y el último factor, que para mí es un factor elemental, es la misa. Para mí es un hecho clave del gobierno de Alberto Fernández. La misa del 8 de diciembre, 2 días antes de asumir, con el valor simbólico que tiene una misa, ¿no? La misa entre Macri y Alberto Fernández en Luján, digamos. Eso tuvo un sentido unívoco, ¿no? Quien hace una misa, la misa está vinculada a la reconciliación y al perdón. La reconciliación y el perdón, claramente. De hecho, el discurso iba en ese sentido un poquitito, ¿no? Entonces, no vi voluntad yo de por lo menos del sector que llevaba adelante el gobierno, que es Alberto Fernández. La deuda externa la manejó el albertismo puro, ¿no? Todo. O sea, todos los que fueron los negociadores de la deuda, todos del dispositivo de Alberto. Chodos, Guzmán, Argüello, Vélez, Pelle, aunque Pelle no manejó la deuda, pero sí la política monetaria. Por eso pongo en duda un poco la idea de cumplir el mandato electoral y revisar el tema de la deuda, ¿no? Sergio. Sí, igual, o sea, no es que yo le quite importancia política a la revisión de la deuda y el ingreso del Fondo Monetario a nuestra política económica es una tragedia, sin lugar a dudas. Es la bomba de tiempo que dejó el macrismo, digamos, ¿no? De retardo. Me parece que también el contexto de 2019, ¿no? No sé, digo,
no estoy en la cabeza del presidente, pero me imagino que también ahí Alberto Fernández intentó mostrar una faz en la cual llegaba la presidencia junto con Cristina Fernández y una faz de un nuevo ciclo y no el ciclo exactamente de 2015, digamos, ¿no? En el sentido de que Alberto siempre intentó, y por eso me parece fue el candidato a presidente elegido por Cristina, mostrar una faz corrida respecto de lo que el kirchnerismo representaba en términos de construcción política. Entonces también me parece que ahí intentó darse su propia construcción política respecto de eso. No le impidió, digamos, después, eso, más o menos inmediatamente, volver a subir, no sé, bienes personales, como me parece fue un punto importante ahí a principios de 2020. Y yo en algunas cosas es difícil, a veces no es que necesitemos tiempo para analizarlo, pero tomar un poco de distancia de los hechos, cuánto tuvo que ver la pandemia en estos tomas de decisiones, digamos, ¿no? de algunos procesos. Junto con, esto lo último, observar, se habló, digamos, giro a la derecha fallido, ¿no? con Macri y otros, y un retorno, un nuevo giro populista, y ahí yo tomaría muchas pinzas, porque todos los casos que estamos viendo en la región, donde volvieron a agarrar gobiernos que representan un poco más el proyecto popular, están teniendo problemas para reinstalar las políticas, digamos, ¿no? Algo parecido sucede en Bolivia. El caso chileno es un caso bastante particular, pero la verdad es que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Boric no haya visitado todavía ningún país de América Latina, ni haya tenido un discurso respecto a América Latina. El discurso de Asunción estuvo ausente, la referencia. Entonces, me parece que este momento político es un momento de mucha inestabilidad y en donde la capacidad de los liderazgos que representan esos espacios políticos tiene escollos importantes para desplegar, más allá de las decisiones que tome personalmente Alberto Fernández, digamos, ¿no? Me parece que hay un contexto en donde desplegar esas posibilidades hoy, de hecho en la región no lo estamos viendo del mismo modo, ¿no? Veamos cuando si gana Lula, si eso fortalece. Todo indicaría que va a ganar Lula, Sergio. Ojalá sea así. Pero eso hasta ahora todos los estudios de opinión pública indican que va a ganar Lula. Ya casi creo que en las próximas semanas estará anunciando que su candidato a vice es Geraldo Alckmin, que fue 4 veces gobernador de San Pablo y bueno, una vez candidato a presidente del partido de Fernando Enrique Cardoso, aunque ahora dejó ese partido y va a estar en otro partido, creo que se va a afiliar al Partido Socialista, y en un gesto hacia el centro, el giro hacia el centro. Sí. Perdóname esto solo. Y otro dato electoral de la región es que siguen convirtiéndose en presidentes candidatos que en la primera vuelta obtienen alrededor de 20 puntos, ¿no? El caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Costa Rica. Estamos un fenómeno bastante nuevo para la región, que es un presidente con muy poco poder. Sí. Atomizado. No es el caso de Alberto Fernández, sí, pero un sistema político muy atomizado. Sí, acá sin perder de vista lo que señalaba Sergio respecto a las dificultades objetivas de esta etapa, que en definitiva toda etapa tiene sus propias dificultades objetivas. Me parece que hay una cuestión de estos procesos que un poco es como una segunda ola en apariencia del principio de este siglo. Los sectores que tienen el timón de estas coaliciones son los sectores que plantean el volver mejores. Y acá yo veo un problema interno de posicionamiento de estos subsectores, digamos, dentro de cada espacio, porque en definitiva son aquellos sectores que en la ronda anterior planteaban acotar el campo de lo posible o discutir la posibilidad de transformación de los procesos. Entonces, me parece que se autoimponen, además de las dificultades objetivas, se autoimponen una visión donde, claro, la clase dominante, el capitalismo financiero, te delimita el campo de lo posible, lo toman como propio, lo convierten en una restricción objetiva y eso hace más difícil avanzar y el volver mejores se termina convirtiendo en una trampa y en un problema. Agrego algo más, Sergio Amado. Estamos hablando con Sergio De Piero, politólogo, acá en el conversatorio junto a Amado. Y los efectos, y te estoy mirando a vos, Amado, y seguramente muchos de los que están escuchando, y los efectos que está teniendo el disciplinamiento de lo que se denomina lawfare, ¿no? También, ¿no? El lawfare ha tenido un objetivo que ha sido cumplido, ¿no? Que es disciplinar a sectores
mayoritarios de la clase política, que tengan miedo a tomar medidas que puedan afectar determinados intereses, porque saben que esas medidas pueden terminar en graves problemas de persecución mediática y judicial. Yo creo pruebas al canto, Lula. A ver, si vos agarrás los discursos de Lula, ya que lo mencionó recién Sergio, cuando estaba, las entrevistas que daba, cuando estaba en prisión, los discursos que dio cuando salió Libertad, y lo que está diciendo ahora, te está diciendo, hay un giro. Hoy es el candidato de la Faría Lima, de la Avenida de los Bancos. Yo creo Hoy es el que candidato favorito casi de los bancos, podemos decir. Lo están mirando con mucho más, lo miran con mucho más racionalidad, ahora que lo eligió a Alkin, de lo que lo miran a Bolsonaro. La contracara de lo que vos decís es Cristina siempre, pero me parece que sí, que ha tenido un efecto disciplinador, y esa es una sola de las aristas. Yo quiero insistir en la anterior. Dentro de las coaliciones han sobresalido, han tomado el timón los sectores menos dinámicos, y esto lo ves en Bolivia, lo ves en Argentina. Y claro, también, además de ese factor temor, hay un factor de visión ideológica, hay un factor de visión política de lo que se puede y no se puede. A propósito, Sergio, acá como el gran debate subyacente que yo estoy observando en estos días, para decir una manera, es un gran versus, ¿no? Que me parece interesante el debate, ¿eh? Dicho sea paso, lo vamos a profundizar en algunas semanas con alguien que lo ha también instalado mucho, que es Jorge Alemán, que cuando venga a la Argentina va a participar de nuestro conversatorio, un lujo. Ya se comprometió para venir aquí con nosotros, que es entre los posibilistas y los voluntaristas, digamos. Pareciera ser que la tensión está, vamos a decirlo de este modo, los que aprueban el acuerdo con el fondo, tal cual lo presentó Guzmán, estarían en el posibilismo, que es otra cosa no se puede hacer, y los que mantienen una posición crítica con respecto al acuerdo con el fondo estarían en el bando de los voluntaristas, y esa sería como la tensión. Voluntaristas con B de Victoria, podemos decir. Bueno, vos te ponés en el team de los voluntaristas. Y es soberano. Yo entiendo que... Él es soberano. No, la realidad es algo que se va construyendo. No es una foto. Si vos te sentás el día anterior a la fecha de pago y el ministro te trae las opciones, y pareciera que no había otra opción. La pregunta es qué hiciste los 2 años anteriores, no ese día. Y ahí me parece que está... Nosotros lo venimos marcando de este conversatorio hace 2 años, exactamente. Entonces... es un camino que se va construyendo, es una negociación que se va planteando, que si no tiene momentos de ruptura no es ninguna negociación. El presidente mismo dijo, Sergio, Sí. utilizó la expresión soga al cuello. Pero es que era claro ese día. Soga al cuello. O sea, llegó el último día a la Argentina con la soga al cuello. Ahora, dijo el 2 presidente. años tuviste. Claro. Lo hubieras hecho el día 0. Yo creo que, creo, en política no hay límites, digamos, ¿no? En política no hay límites. Hay una Me interesa el dinámica- concepto ese, desarrolle. Es voluntarista. Claro, claramente. Voluntarista. No, en el sentido que efectivamente cuando uno cree que algo no sucede y de pronto la realidad nos sorprende, ¿no? Y se toma o una decisión, el conjunto de los actores políticos, ¿no? Tanto los líderes como la sociedad también generan escenarios que no eran previstos, ¿no? Yo voy a hablar un poco mal de mi sector, digamos. La ciencia política no vio muy precisamente lo que iba a pasar en diciembre de 2001. No lo vio con claridad lo que estaba por suceder, digamos, ¿no? Y se rompe un límite que uno Claro. con el diario del lunes ve los indicios de lo que estaba pasando, ¿no? Pero no es que se vio con precisión cómo de pronto los límites de un tipo estallaron por los aires y surgió otra cosa notablemente distinta, que en algún sentido acomodó todos esos indicios previos. Ahora, la dinámica cotidiana efectivamente es ese juego entre los distintos factores de poder, que a veces son con nombre y apellido y a veces son factores de poder en que se especifican en realidades. Si nosotros necesitamos bajar la inflación, que nuestro país baje la inflación, bueno, todos los economistas coinciden en que hace falta más dólares, ¿no? O sea, ahí tu voluntad irá en todo caso en cómo administrás, pero ahí tenés esa combinación entre los límites que impone la realidad y vos cómo articulás con eso, sabiendo que efectivamente
bueno, como ha dicho más una vez la presidenta, no tenemos... Pido un asterisco, pido un comodín, estamos hablando con Sergio de Piero. Me encanta la descripción que hizo, porque el que toma decisiones, el que sueña decisiones, el que planifica decisiones y en definitiva las pone a disposición de quienes las toman, tiene que pensarlo tal cual lo describió Sergio. Si no, no hay nada que hacer, no hay política. Es la negación, el posibilismo es la negación de la política. Claro. Es la cancelación de la política. Ahora, ese voluntarismo se tiene que desenvolver en una mesa de Está arena. bien. A ver, la pregunta es, ¿hace falta en dólares? Está claro, y al final del día la Argentina tiene escasez de dólares. Digo, ¿tiene escasez de dólares? Y me lo pregunto. 2019 superávit. Importante además. 2020 superávit. Claro, El 3 años consecutivos de El año fuertes. pasado 15 lucas, 15.000 millones de dólares, superávit. Este año está pronosticado también un superávit importante. Se supone que no es que además te quedaron un superávit de 200 palos. O sea, el año pasado el superávit fue de 15.000 millones. ¿Y a dónde fue? La pregunta Claro, la pregunta es, y después hay un tema que lo investigó mucho, vos lo dijiste, Amado, y lo investigó mucho Rulo. La cantidad de dólares a precio de saldo Bueno, ese fue el subsidio. El subsidio de los pobres a los ricos, no de las tarifas. Que le dio el Banco Central a las multinacionales para que hagan pagos de back to back, asesorías. Bueno, los pagos al fondo mismos. Claro, por eso digo, hay que tener todo esto con el fondo presente, ¿no? O sea, todo ese escenario sin deuda al fondo es prácticamente otro país. Ese escenario con el fondo y sin tensar adentro. con el fondo más. ¿Cómo? Sin tensar con el fondo en el medio, más. A ver, vamos a poner un teatro, vamos a poner una hipótesis. Vos que, de los que estamos conversando acá, el que conoce el fondo, vos negociaste con el fondo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces Pero fuiste al nosotros no fondo? teníamos deuda. ¿Cuánto tiempo ¿Cuántas veces fuiste al fondo? Y 3 años seguidos. 3 años. ¿Ibas que una vez Al fondo a la derecha. ¿Ibas una vez por año, 2 veces por año, 3 veces por año? Fueron los años de la crisis subprime. Entonces, con el fondo tenés siempre 2 reuniones anuales donde participan todos los países miembros. Bien, son bravos los del fondo, ¿no? Y es su razón de ser. Su razón de ser. ¿Te daban de comer rico? Vos sabés que tiene una apariencia de austeridad, democrático, ¿no? austero. De austeridad, sanguchitos en un rincón. Sí, no maquinita de café. No así las cuestiones del G20, pero las del fondo. El G20 es un poco más guitudo, ¿no? Y bien, la pregunta que quiero hacerte, ¿no? ¿Qué herramienta, ¿no? En cualquier negociación, vos estableces algún tipo de herramienta coercitiva. No existe negociación si no hay Si no, no es negociación. Si no, no es negociación. ¿O no? Sí. Claramente. Exacto. Firmar un contrato de adhesión. Vas a contrato de alquiler, te pones de acuerdo con el precio, ¿no? Claro. Te pago tanto, no te pago tanto, las expensas. No te alquilo. Me voy a buscar otro. Exactamente, mirá, voy a alquilar uno acá a la vuelta que pago 500 pesos menos, ¿no? Claramente. ¿Cuál fue la herramienta coercitiva, te pregunto a vos, Sergio, y te pregunto a vos, Amado, que tuvo la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional? ¿Que tuvo o que usó? Que tuvo, que usó, no sé. Bueno, pero, a ver, el deudor tiene menos herramientas coercitivas que el acreedor, por lo general. Sin duda. Ese es el rol de la deuda, ¿no? Que es mucho más que un problema económico financiero. Pero ante tanta plata. Estamos negociando, perdón, no quiero hacerme la cunza de la ciencia política usando metáforas. ¿Te estás aburriendo? Estamos negociando un secuestro, ¿no? No es un secuestro, secuestraron la política económica. Eso donde te entregó tu papá. Claro, exactamente. Y se fue. Entonces, o sea, a mí me parece que lo que hay que tomar, y hay que pensarlo en lo que fue la salida de la dictadura, en el sentido bastante parecido de la situación, ¿no? Te dejan sin herramientas de política económica. O sea, ese es el problema nodal que te desarticula la capacidad. Pregunta, ¿ese diagnóstico vos lo hacés desde el día 1? ¿En qué sentido? Desde el día 1 del gobierno de Alberto Fernández, ¿vos creés que lo dejaron sin herramienta de política económica? Sí. Bueno, la tenía que construir. La pregunta, ¿qué acciones hizo el gobierno? Si vos coincidís, yo coincido con ese diagnóstico, Sergio. ¿Cuál es la acción que hizo el gobierno frente a esa, llamémoslo, trampa mortal? A mí me parece, y ahí hay que entrar fino más en elementos económicos, pero en términos de estimular el mercado interno, los resultados no son malos, ¿no? Digamos, la activación, es cierto que son mejores en 2021, después en 2020 parado por la pandemia, pero la recomposición, no sé, medidas tanto específicas que permitieron generar
retomar empleo perdido durante 2017, 2018 y 2019. Me refería frente al como, fondo, ¿no? Yo pongo una cosa chiquita, digamos, ¿no? El gobierno le quitó todas las retenciones a las exportaciones de bienes agroindustriales que había puesto el macrismo. De manera que todo lo que fuera bienes agroindustriales tuviera que importarse. Se levantaron esas restricciones para estimular, esas medidas que mueven el mercado interno, la posibilidad, ahora, el crecimiento de generación de dólares para poder estimular eso, inevitablemente, o no sé, en los hechos es lento. Eso queda claro que es el que te da a vos soberanía para tomar más decisiones. Yo ahí tengo una visión, es cierto que hay un crecimiento, pero el mercado interno no se reactivó, porque vos tenés un problema de ingresos de la población en general que está en pisos mínimos. O sea que lo que vos estás describiendo, que es cierto, te permitía generar más dólares, que es cierto. El problema es que el gobierno no se hizo de esos dólares para ser más potente en la negociación, porque una cosa es negociar con la billetera llena y otra cosa es negociar con la billetera vacía. Y ahí hay, creo, parte de un camino que no se construyó en estos 2 años, de fortalecer las reservas con los excedentes de divisas que generaba el comercio exterior para sentarte en la mesa de discusión con mayores grados de libertad. Te hago la pregunta que le hice a Sergio, te la hago vos, Amado. ¿Cuál es la herramienta coercitiva que podía tener el gobierno frente al Fondo Monetario para no llegar? Mira, te digo la verdad, coercitiva no tenés. Lo que tenés es un camino de amenazas creíbles o no creíbles para ir tratando de torcer la decisión y de buscar otro. ¿Cuál hubiese sido, digamos? Y pueden ser desde no voy a pagar sin levantarte de la mesa, hasta ir buscando otro tipo de soluciones en el medio. Por ejemplo, el tema tributario. Nosotros, acá, mira, la conversación viene tan interesante que los temas que nos planteó la producción no vamos a llegar ni a palos hoy. Pero me parece que una de las claves de este punteo que preparaste, Daniel, es el tema del Kun Agüero. Vamos a escucharlo. El Kun Agüero, haciendo un vivo. Bueno, el Kun Agüero es un jugador de fútbol muy exitoso. Ahora, lamentablemente, se retiró por una cuestión física. Un tipo que 15 años en Europa, ganando super salarios de supermillonario, por tener una destreza personal tan importante como jugar. Y trabajó para tenerla. Sí, hay un montón de gente que trabaja, no logra lo del Kun Agüero, además trabajó, es un gran profesional. Decía esto sobre el impuesto a las grandes fortunas. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagas el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagas el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata, entonces si vos generas plata está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Bien. Bueno, el Kun Agüero dio una clase magistral de diferenciar flujos de stocks. Me parece que lo planteó con muchísima claridad. Ahora, todos se quedaron con la parte en la cual podemos discutir o diferir, que son los impuestos sobre los stocks, sobre el patrimonio. Pero me parece que pasaron de largo lo más importante que dijo el Kun Agüero, que los grandes ingresos pagan el 50% de impuesto a los ingresos en el mundo. Y esto me parece que es lo que hay que quedarse de lo que dijo el Kun Agüero. El famoso impuesto a las ganancias. El famoso impuesto a las ganancias, claro, tiene que ser segmentado. Pero el Kun lo tiene dijo, un super salario de pagar a la licuota más alta. El 50%. ¿No? Entonces, me parece que nos tenemos que quedar con ese pedazo de lo que dijo el Kun Agüero, porque en la Argentina el 60% del presupuesto público aproximadamente lo financian impuestos al consumo.
Y a mí me parecería mucho más razonable esto que planteaba el Kun, que haya 50% de impuesto a los grandes ingresos, y sobre todo en la cuestión de las empresas, ¿no? Después lo otro, el impuesto al patrimonio, una cuestión para discutir. Yo creo que tiene que haber impuestos al patrimonio, pero lo otro no es discutible. Y me parece que todo el mundo salteó lo más importante que dijo el Kun. ¿Sergio? Sí, no, yo me quedé con lo mismo, digamos, ¿no? A pesar de ser hincha de Racing, apoyo en eso, Kun Agüero, en la necesidad de subir la renta tributaria sobre la producción de riqueza, que es, bueno, el problema. Los ricos patriotas que aparecieron en Davos, ¿no? Otra vez reclamando que no nos están cobrando por todo lo que ganamos durante la pandemia, ¿no? Más claro que eso. Ricos Patriotas es una asociación norteamericana, ¿no? Que lleva ese nombre. Sí. Estamos hablando de unos megamillonarios, ¿no? Que están pidiendo grabar la riqueza. ¿Es ese grupo? Ese grupo, sí. Entre los que está una de las descendientes de bueno, lo que subyace a toda esta conversación es la famosa frase que le adjudican a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que es: la lucha de clases continúa, la estábamos ganando los ricos contra los pobres, ¿no? Y lo dejó un megamillonario, ¿no? Efectivamente. Ahora vos fíjate, acá se van a Uruguay y vos sabés que los países serios, como dirían los periodistas serios, tienen lo que se llama exit tax. Una persona que se desarrolló su actividad económica en un país, que hizo su empresa, su fortuna, si decide cambiar su domicilio fiscal, es como un cierre, balance por cierre, y tiene que pagar un impuesto. Esto existe en Estados Unidos, existe en España. Acá no, se toman el buquebús y cruzan la frontera. Galperín, por ejemplo. Claro. Bien, vamos a escuchar ahora para ir cerrando lo que subyace acá. Para mí el tema más importante de la cuestión de la vida cotidiana y de la economía tiene que ver con la inflación. Básicamente por el aumento de precios, en particular con la cuestión de los alimentos. Paréntesis, pareciera ser que se espera para los próximos días, semanas, un importante aumento de la carne, un saltito importante del aumento de la carne, por lo menos eso es lo que están lo que están comunicando los operadores del mercado. Vamos a escuchar a Rafa Klesker, que es el director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo, con respecto al tema del aumento de precios, y también a la portavoz del gobierno, a Gabriela Cerruti, anunciando algo que por ahora es un anuncio, voy a decirlo, me parece muy exótico, ¿no? Que este gobierno a esta altura de la soirée, de la tournée, esté anunciando que puede llegar a impulsar una empresa nacional de alimentos. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa eso? No quedó del todo claro, porque en un momento habla de una empresa nacional de alimentos y después habla de los bolsones de la UTT, cuando puede que tengan una vinculación una cosa con la otra, pero no necesariamente los bolsones de la UTT sería una empresa nacional de alimentos. Vamos a escuchar a Rafael Klesker y a Gabriela Cerruti. En 2 meses es casi el 8%, ¿no? de aumento de inflación, y en 2 años más del 100%. Es decir, hay algunos datos positivos. Los compañeros con trabajo registrado, lo que decimos formalmente en blanco, el año pasado le ganaron a la inflación por 3-4 puntos. Control de precios, siempre en la Argentina está el control de precios frente a la vorágine, y más a partir de la década del 70, donde el alimento se convirtió en una mercancía y no en un derecho social, donde el Estado perdió la capacidad regulatoria y la potestad en la planificación de la producción de los alimentos. Entonces estamos en control de precios cuidados, y todos sabemos que dura muy poco, y nosotros como no estamos muy de acuerdo, pues sabemos que termina siendo un chamullo, digamos, y cada vez menos en función del poder que tienen las 10 concentradas. Vos fíjate, hay 9 empresas productoras de alimentos que fijan los precios, 9 transnacionales, 1 multinacional con sede en Argentina, que es Arcor. 10 empresas. Frente a eso, no podemos discutir el tema de distribución y el tema de precios sin discutir la matriz productiva.
La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios, que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas, hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más baratas, más económica a los diferentes hogares. Y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que, así como en Misiones implementamos que los pequeños y medianos productores de yerba puedan acceder a más tierra y a mejor tecnología para plantar, también esto es necesario hacerlo, como se hace en muchos países del mundo con los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación. Bueno, tema serio, tema de inflación, ¿o no, Sergio? Vos te estuve leyendo tus columnas y vos lo ponés como casi el tema número uno, ¿no? Y como que es bastante evidente, ¿no? Digamos, te trastoca cualquier proyecto, desde un proyecto familiar, de qué hacer con tu salario, a un proyecto productivo, porque los costos varían y aumentan notablemente. Es bastante claro que la inflación se va a convertir en un indicador clave para la gestión de gobierno. Y en esa línea, respecto de los alimentos, me parece que hay, más allá de esto de la empresa, que efectivamente no está claro qué es lo que el proyecto, pero sí me parece que hay un tema que viene hace bastante y que está muy consolidado en Argentina, que es la producción de lo que se puede llamar economía popular o economía social, solidaria. Es un entramado muy amplio que efectivamente todavía funciona en muchos espacios como sobrevivencia, digamos, no está articulado, en la informalidad en muchos casos, en otros no, pero que tiene que empezar a pensarse como un espacio clave para la producción y distribución de alimentos, ¿no? No quiere decir que en la economía social le va a ganar la pulseada a las multinacionales, ¿no? No hay que ser ilusos, por eso, o sea, no es voluntarismo, sino ser iluso. Pero sí, me parece que ahí, yo me recuerdo cuando allá por 2019, durante la campaña, los sectores que más trabajan esto, nosotros allí en Jaureche trabajamos mucho con el periurbano, que son todos los productores frutihortícolas de Florencio Varela, por ejemplo, y Berazategui. Un dato importante que es, si hay un incremento del consumo, ¿cómo hacer para que los beneficiarios de ese incremento del consumo sea la economía social y no termine, por ejemplo, en los shopping solamente? Digamos, ¿no? Que, como sabemos, son empleos de mala calidad, en general poca reinversión, etc. Entonces, ahí sí yo creo que tenemos todavía una deuda importante de cómo hacemos que todo ese sistema social, de economía social, se pueda articular cada vez más con el mercado formal y no sea simplemente que el Estado le compra los bolsones para los colegios, ¿no? O voluntaristamente nosotros le compramos a una verdulería por allí, sino cómo eso lo empezamos a incorporar a economías formales. Hay experiencias a nivel municipal muy importantes, no es que no hay nada, hay muchas provincias ya lo han desarrollado. Yo creo que eso tiene que ser una política importante, por ejemplo, nada menos que en la fruta fresca, que es hoy un precio muy, muy alto, ¿no? Ha entrado también en esta vorágine de la inflación. Amado querido, vamos cerrando. Sí. Lo único que le agregaría, que es un planteo interesante y que creo que hay que darle financiamiento. Hoy tenemos 5.000 billones de pesos en LELIQs y pases del Banco Central. Es decir, un encaje, una, entre comillas, nacionalización de depósitos, pero remunerada, a tasas que justamente esta semana han subido. Yo estoy convencido que hay que convertir esos fondos en el fondeo de un banco de desarrollo que esté mirando también este sector de la economía, que tenga mecanismos de préstamo por fuera del sistema de Basilea que tiene nuestro Banco Central, porque hay muchos problemas que se pueden resolver en pesos. Es cierto que Argentina necesita dólares, pero hay muchísimos problemas que se pueden resolver en pesos. Sobre todo, esto es más profundo cuanto más te alejas de las 4 manzanas de la City porteña. Tal cual, tal cual. Sergio, querido, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. A ustedes, un placer. El placer ha sido nuestro. Fuerte abrazo. Un lujo conversar con vos
Sergio De Piero ha tenido... Reemplazar a Artemio, que es irreemplazable, como dijo Germán Martín. Tal cual. Un abrazo muy grande, querido. Un abrazo a los dos. Sergio De Piero, politólogo, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Arturo Jauretche.